Bueno, vamos a estar considerando la muerte de nuestro Señor Jesucristo mencionada en el libro a los Hebreos. Si por favor podemos abrir nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Hasta el 4 podemos leer inclusive. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, ahí entonces hace una mención de nuestro Señor Jesucristo que vamos a estar considerando específicamente en el versículo 3. Pero antes de eso vamos a analizar un poco el libro a los Hebreos. No menciona su autor humano. Eh, Algunos creen que fue escrito por Silas, Pablo, algunos, ¿verdad? Otros dicen Lucas, Apolos, hasta Bernabé, ¿verdad? Pero lo cierto es que acá no se menciona su autor humano porque se quiere, eh, acá el autor quiso enfatizar al autor divino, y la carta o este libro empieza ahí con la palabra Dios, ¿verdad? Entonces, para enfatizar entonces al autor divino, no es mencionado el autor humano. La epístola a los Hebreos describe en detalle cómo Jesús no solo cumple las promesas de la profecía del Antiguo Testamento, sino que también eh, cómo Jesucristo es mejor que todo el sistema de pensamiento judío. Los judíos aceptaron el Antiguo Testamento, pero muchos de ellos rechazaron a Jesús, a Jesús como el Mesías, tanto que ellos tanto estaban anhelando. Ellos anhelaban al Mesías. Desde aquella promesa ellos estaban esperando al Mesías, toda la humanidad, ¿verdad? Pero cuando se cumplió el tiempo del Señor, ellos lo rechazaron. Anoche con los jóvenes estuvimos considerando justamente eso, ¿verdad? De que en Juan capítulo 1, versículo 11 dice la palabra de Dios: a lo suyo vino, él vino a lo suyo, él vino a su pueblo, a quien fue prometida esta redención, el Mesías, pero los suyos le rechazaron, dice la palabra de Dios ahí en primera de Juan 1:11, en Juan 1:11. Los destinatarios de esta carta dan la impresión de haber sido judíos cristianos, tenían un buen conocimiento de las escrituras, ¿verdad? Porque acá se le detalla a perfección, ¿verdad? Todos los ritos, todo lo que tenía que ver con el sacrificio, ¿verdad? El sacerdocio, la purificación, todo eso a detalle se va expresando, dando a entender que ellos estaban muy empapados con el tema, habían profesado su fe en Cristo, ya sea debido a la duda, a la persecución o a la falsa enseñanza, pudieron haber estado en peligro de abandonar su fe cristiana y regresar al judaísmo, ¿verdad? Eso es lo que se deduce en base a la lectura del libro de Hebreos, ¿verdad? A los Hebreos. Entonces, por eso se les ha escrito este pasaje. Bueno, en el versículo 2 dice: en los postreros, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. En el versículo 1 decía que Dios en la antigüedad había hablado a los padres por los profetas, ¿verdad? Sin embargo, ahora nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habla hoy por el Hijo. Y ahí dice
a quien constituyó heredero de todo. Él, Jesucristo, hermanos, es el heredero de todo. Él fue creado por y para Él, ¿verdad? Todo fue creado por Él y para Él. Ahí en Génesis 1:1 encontramos la creación, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra. Todo eso, Él lo creó. Juan, capítulo 1, versículo 3. Si me pueden leer, Belén, por favor, Juan 1:3. A ver, otro hermano. Hermana Miriam, si podés, por favor, ayudarme con Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Juan 1:3. Belén, cuando tengas, por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el Señor Jesucristo, dice, ¿verdad? Colosenses. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Muchas gracias, hermano. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas, ¿verdad? Sean visibles e invisibles. Bueno, acá vemos entonces que Dios constituyó, en el versículo 2 de Hebreos 1, estamos considerando que Dios le constituyó heredero de todo, dice, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros vemos ahí que encontramos en Juan 1, versículos 1 al 3, que Él estaba en el principio, allá en Génesis 1, el agente creador de todo, ¿verdad? Dice, por quien asimismo creó el universo, hizo el universo, dice ahí en el versículo 2. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, dice ahí en el versículo 3 de Hebreos 1, el cual siendo el resplandor de su gloria. En otra versión dice, acá en nuestra versión dice, es la imagen misma de su sustancia. Y la imagen misma de su sustancia, en otra versión dice, es la expresión exacta de su naturaleza, de la naturaleza de Dios. Jesucristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Recuerdan que Felipe, si mal no recuerdo, le había preguntado al Señor diciéndole, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y me dices, muéstranos al Padre. Que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Hermana Miriam, ¿tenés todavía ahí en Colosenses capítulo 1? Quisiera que me leyeras el versículo 15, por favor. Bueno, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo, entonces acá en el versículo 3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Colosenses 1:17. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Sin Él, hermanos, sin nuestro Señor Jesucristo, nada de lo que hoy vemos subsistiría, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Es como aquel imán, ¿verdad? Voy a tratar de usar esta expresión, ¿verdad? Para que tengamos una idea. Es como aquel imán que está sujetando montones de alfileres juntos, ¿verdad? Cuando sacamos el imán, ¿qué pasa con los alfileres? Caen, ¿verdad? Jesucristo sustenta todo con la palabra de su poder, dice ahí en Colosenses 1, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso nos habla ahí del poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Colosenses 1:17 consideramos que
en Él subsisten todas las cosas. Y seguido, ahí en el versículo 3, hermanos, lo que nos compete en esta mañana, que estamos recordando ese sacrificio que Él hizo por nosotros, dice esta parte: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto es lo que vamos a estar teniendo más en cuenta en esta mañana. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él, hermanos, concluyó la purificación. Juan 19:30, si un hermano puede leerme, por favor. Él dice que concluyó, hermanos, toda la purificación. Ya no hay nada que hacer. Cuando decimos que Él concluyó ese trabajo, por decirlo de esa manera, que le fue encomendado, estamos diciendo, hermano, que ya no quedó incompleto, ¿verdad? Justamente en Juan 19:30, Él dice algo que vamos a estar considerando un poco más, para que nos aclara esto de que Él concluyó. ¿Quién me lee, por favor? Hermano, Sí. cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gracias, hermano. Entonces ahí dice que Él dijo, consumado es. Quiere decir, hermano, que Él concluyó. Esta palabra consumado es una palabra, vamos a decirlo así, contable, ¿verdad? Que Él pagó, ¿verdad? El precio. Ya está hecho, se finiquitó, ¿verdad? Está concluido. Justamente porque por haber concluido todo fue que se nos dice ahí en el versículo 3, habiendo efectuado. Esta palabra habiendo tiene que ver con el pasado también. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. ¿Verdad? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando uno concluye un trabajo, ya puedes decir, ya está, ya hice todo, puedo descansar, ¿verdad? Es más o menos lo que acá nos está ilustrando, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo ya terminó, ¿verdad? Los sacerdotes, cuando hacían el sacrificio, ellos no se sentaban, no tenían el por qué sentarse, pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, Él se sentó porque ya no hay nada que hacer, ya terminó el trabajo, ¿verdad? Esta parte que dice de sí mismo, ¿verdad? Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El número 19:13, número 19:13 nos habla del acto de purificación. Eso vamos a leer después en nuestras casas, como dice el hermano Jorge. La impureza hacía inmunda a la persona y lo alejaba de la comunión. Solo cuando la persona pasaba por el rito de la purificación podía volver a la comunión con Dios y el pueblo. Acá en Números capítulo 19 habla del rito de la purificación. ¿Qué es lo que tenían que hacer para purificarse, ¿verdad? Tenían que lavar sus vestidos, lavarse primero el sacerdote y así, ¿verdad? Si alguno tocaba cosa inmunda, se volvía inmundo, y si no se purificaba, no podía entrar en el pueblo otra vez, en el campamento, ¿verdad? Era desechado, debía ser cortado. Pero una vez que pasaba por el rito de la purificación, y ese rito nos estaba haciendo una sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La purificación perfecta que Él iba a hacer. El sacerdote Cristo ofrece el sacrificio logrando la purificación por medio de sí mismo. Vamos a abrir ahí nomás en Hebreos 7:26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime en los cielos, ¿verdad? Que los cielos.
Entonces ese era nuestro sumo sacerdote. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahí encontramos de vuelta ese a sí mismo, ¿verdad? Él no tenía esa necesidad como los otros sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios primero por sí mismo. En Hebreos 9:12 encontramos, dice ahí la palabra de Dios, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Encontramos nuevamente acá la palabra de sí mismo, por su propia sangre, él efectuó esa purificación. Ahí en el 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ahí encontramos vez tras vez, hermanos, la palabra sí mismo, de sí mismo, por él mismo, por su propia sangre. Nuestro Señor Jesucristo efectuando entonces ahí la purificación. Hebreos 9:11 al 14 nos habla de la purificación eficaz de Cristo. El versículo 14 nos vamos a leer ahí de Hebreos 9. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Acá está hablando, hermanos, esta palabra, esta es una pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto más? Que exige una respuesta, ¿verdad? Que mucho más, ¿verdad? Está haciendo una comparación de los sacrificios que se hacían antes en comparación con el sacrificio que Jesucristo hizo de sí mismo. Si aquellos sacrificios nos limpiaban de nuestros pecados, ¿cuánto más, verdad? La sangre de Jesucristo, y acá podemos decir muchísimo más, ¿verdad? Porque su sangre es eficaz, su purificación es eficaz. Volvemos ahí en Hebreos 1:3, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó porque ya terminó todo, ¿verdad? A la diestra, cuando dice ahí la diestra, nos habla de un lugar de honor. Él entró en un lugar de honor. ¿Dónde es que él volvió? Según Filipenses dice que él había descendido de ese lugar. Recuerdan en Filipenses capítulo 2 dice, no teniendo en cuenta el ser igual a Dios, se despojó de eso, ¿verdad? Y vino y se hizo humano, semejanza de hombre, y estando en esa condición se humilló en obediencia hasta la muerte, muerte de cruz. Y una vez efectuado ese sacrificio, cuando dijo consumado es, él dice que se sentó a la diestra de la majestad. En conclusión, hermanos, teniendo en cuenta que Jesucristo ya efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, debemos, hermanos, reconocer que realmente era grande nuestro pecado, hermanos. Era tan grande la culpa de nuestros pecados que se necesitó, hermanos, el sacrificio del Hijo de Dios. Porque si hubiera sido posible el sacrificio de algún ángel o de alguna persona buena, yo creo que el Señor hubiera optado por eso, ¿verdad? Pero ninguno de esos sacrificios fue suficiente, hermanos. Solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De eso nos habla, hermanos, de lo grande que era nuestro pecado y la culpa de nuestro pecado para que Dios hubiera sacrificado a su propio Hijo. Así que, hermanos, confiemos totalmente en la eficacia de la obra de Cristo. No dudemos del poder de la sangre de Cristo. En 2 de Pedro 1:9, ahí habla de personas quienes dudan de la eficacia eh, del poder de la sangre de Cristo y dice que tienen la vista muy corta.
habiendo olvidado, dice, la purificación de sus pecados. Así que, hermanos, cantemos gloria a nuestro Dios por este sacrificio eficaz de su Hijo, que su Hijo hizo de sí mismo.